camarógrafa está lista. Bueno, ok, continuamos. Sí, ¿desde dónde nos quedamos? Sí, terminó Adami y quien continúa eres tú. Vale. Muy bien. A continuación pasamos a tratar el tema de cómo la sociedad los ve a ellos y cómo la sociedad trata a estas personas con cierta discapacidad mental. Primero, lo que notamos es que, como se menciona, hay cierto nivel de discriminación y principalmente, como lo vemos en la problemática, de negación ante este problema que se presenta. Como podemos observar en varios testimonios que presenta el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, hay varios casos en los que estas personas con discapacidad mental sufren cierto rechazo desde edades muy tempranas, y sobre todo los temas y los ámbitos en los que se presentan este tipo de discriminación son principalmente en la educación y posteriormente en el ámbito laboral. Retomando lo que estaban diciendo sus compañeros, es muy importante saber cómo está este tema relacionado en todo el mundo. Algunos de ustedes saben que la discapacidad intelectual en México está teniendo complicaciones y está en vías de desarrollo. Pero ¿qué pasa en otras partes del mundo? En Colombia, a pesar de ser un país que no es primermundista, tenemos que existe la ley 1618. Esta ley ayuda a que los discapacitados tengan sus derechos. Esto hace que las personas sepan que ellos tienen derechos. Incluso esto llega a ser un delito si tú llegas a ser un racista o llegas a molestar a una persona con este tipo de discapacidades. En España, desde 1982, tenemos casos donde las personas han recibido amparos de las leyes por los rechazos que hay de este tipo de problemas. Según la ABC.es, en el 2014, una persona llamada Mohamed Askari, quien sufría de problemas mentales llamado esquizofrenia, fue ejecutado debido a sus problemas. Y en 1980 el mexicano Ramiro Hernández Llanas fue asesinado en una prisión debido a que cometió un crimen en una riña de una cárcel allá en Estados Unidos. Pero las personas nunca supieron que esta persona sufría de problemas mentales como lo era el retraso. Así que podemos ver el contraste global que en países subdesarrollados, en vías de desarrollo, están teniendo más avances que en países como lo es Japón, Estados Unidos e Inglaterra. Bueno, tanto en México como en el mundo hay un gran número de instituciones, organizaciones y fundaciones que tienen el mismo fin todas. Es ayudar a las personas con discapacidad y con capacidades vulnerables. Algunos de estos, como el Teletón, cuentan con grandes recursos para realizar campañas, como es el Teletón todos los diciembre, todos los años, en donde recaudan mucho dinero mediante la captación, mientras que otros se quedan en el anonimato. Ejemplos de estos son la Fundación Michimao, que es destinado a niños con quemaduras, que tienen con el objetivo de evitar fallecimiento de los niños por falta de atención médica. Otro es Fundación RIE, Rehabilitación Infantil de Equinoterapia, que los organizadores hacen uso de los caballos para tratar a los mismos. Y otro ejemplo es Fundación John London Down, que provee los derechos de las personas discapacitadas. Bueno, ya que mi compañero mencionó sobre instituciones que ayudan y protegen a los discapacitados, creo que es importante asuntar qué hace el gobierno, debido a que este es el que nos debería garantizar nuestros derechos y nuestra protección. Bueno, como ya mencioné antes, en México y en todo el mundo esta agenda había sido retrasada. Fue hasta los años 90 que en México se creó el primer programa social para personas discapacitadas. Y no fue hasta el 2005 que se creó la Ley General para Personas con Discapacitados, donde de una forma muy general se protegía y se garantizaban ciertos derechos de las personas con discapacidad. Lamentablemente, esta ley no fue del todo efectiva y no garantizó la inclusión de las personas con discapacidad. Por esto, en el 2011 se promulgó la Ley General para la Inclusión de los Discapacitados. Esta ley, como su preámbulo general, es el defender el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para todos los pobladores, incluyendo, especializándose en los discapacitados. El artículo 1 garantiza los derechos y las libertades individuales de todo mexicano, por lo que se podría decir que el artículo 1 de la Ley General para la Inclusión de Discapacitados simplemente garantiza que el artículo 1 se cumpla para todas las personas con discapacidad.
Esta ley tiene otros 47 artículos en los cuales se defienden derechos como la educación, el trabajo, la recreación y el esparcimiento para las personas con discapacidad. Bueno, ahora bien, en orden para ver qué es lo que trata estas asociaciones, se hizo una investigación de campo en CADI, que es un centro de capacitación y desarrollo integral, y en este centro fue guiado por una licenciada llamada Adriana, que es la directora de administración de este lugar, y ella nos comentaba que la importancia de este centro es porque ayuda a las personas a su desarrollo y a su integración en la sociedad. Y algo más es que una problemática que ellos ahorita están viviendo es porque hay bajos ingresos en personas, en alumnos, en personas que necesitan este desarrollo, porque alrededor de la instalación fue construida alrededor de 500 personas para ese cupo. Sin embargo, pues también considera la licenciada que la administración solo se podría para máximo de 200, sin embargo, pues solamente se cuenta con 40 a 50 personas que están dentro. Y pues esto es un gran problema, porque pues además de que los pocos recursos que se puedan obtener de estas personas que están allí, que están becadas, o algo así, hace que esta fundación se lleve a cabo y que esta fundación crezca. Entonces, pues también esa es una problemática que nosotros estamos viendo de acuerdo al comportamiento de la sociedad al ver esta fundación como algo tal vez innecesario o algo que no es útil, ya que a veces las personas creen que cuentan con su familia para poder desarrollarse o que es todo, sin embargo, pues sí necesitan ayuda terapéutica. Es muy importante lo que está diciendo mi compañera Lisbeth, ya que al haber tan pocas personas hay una limitación en el campo laboral, hay limitaciones que impiden que las personas se puedan desarrollar de manera óptima. En Cádiz pudimos ver varios de nosotros que había una capacitación laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que estas personas no pueden y no deben ser tratados como personas minusválidas. Es verdad que ellos tienen problemas para desarrollarse y desarrollar actividades. Es importante que les den la capacitación suficiente. Como lo vimos, había un taller de panadería, había talleres de manufactura, e incluso ellos decían que ellos sabían hacer cuentas. Lo que nos da a entender es que este tipo de personas no deben ser tratadas como inútiles, porque ellos pueden realizar trabajos de índole baja, pueden trabajar cobrando, pueden trabajar haciendo limpieza, pueden hacer labores domésticas de mediana o de baja exigencia, lo cual nos permite darles una utilidad, una función y una integridad en la sociedad. Bueno, retomando lo que dijo Alan, de las leyes que nos protegen, a pesar de que estas leyes y derechos pensados específicamente para discapacitados existan, hay varios testimonios que demuestran que no se cumplen. Por ejemplo, en la entrevista que les mencionaba anteriormente, les preguntaron a un grupo de discapacitados si sienten que en México respetan sus derechos y el 65% contestó que no. Otro ejemplo es un caso de un hombre con síndrome de Down al que le privaron su derecho al voto en el 2012 porque, bueno, bajo el pretexto de que en el manual del IFE dice que no pueden entrar a las casillas las personas que estén privadas de sus facultades mentales. Sin embargo, ellos no tenían los medios para comprobar que este hombre no tuviera la capacidad mental para votar. Y además, en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, en el artículo 29 dice que el Estado tiene que garantizar la posibilidad de que las personas con discapacidad voten y puedan ser elegidas. Entonces, aunque lo hayan justificado, estaban básicamente atentando contra sus derechos. Bueno, nos gustaría compartirles un testimonio de un padre con hijo cuenta con discapacidades diferentes. En octubre de 2016, de hecho. Mi hijo cuenta con discapacidad intelectual. Ha estado recibiendo servicios de educación especial desde la escuela primaria. Aquellos servicios le han ayudado mucho, ya que estos han sido diseñados de acuerdo a sus necesidades especiales para su aprendizaje. Desde que entró a la secundaria, él, la escuela y nosotros, su familia, hemos estudiado detenidamente lo que él desea al terminar la secundaria. ¿Acaso desea seguir sus estudios o desea un empleo? Las respuestas a estas preguntas han ayudado a Mateo y a la escuela a planificar para el futuro. Siempre le ha interesado la naturaleza, las plantas y especialmente los árboles. Conoce todos los nombres de los árboles y los puede reconocer por medio de las hojas y corteza. Por esta razón, este año mi hijo Mateo está aprendiendo acerca de trabajos como silvicultura, jardinería y mantenimiento de terrenos.
y el próximo año desea encontrar un trabajo en tiempo parcial. Es difícil para mi hijo aprender cosas nuevas por causa de su capacidad intelectual. Él necesita cosas concretas, pero tiene mucha determinación. Desea trabajar afuera, quizás para el servicio de parques o en un criadero de plantas, y está preparándose. Esto fue compartido por el Centro de Información y Recursos para Padres de Estados Unidos, como mencionado en octubre de 2016. Como podrán ver, estas instituciones sí llegan a su objetivo, que sus, digamos, pacientes lleguen a salir a la sociedad. Como vemos con este caso de éxito de una situación de una persona con ciertas discapacidades mentales, y teniendo en cuenta también lo que se mencionaba anteriormente sobre la capacidad que realmente tienen para realizar ciertas tareas de un nivel medio, a pesar de todo esto tenemos que tener en cuenta también que no podemos dejar a estas personas totalmente solas, y en cuanto a su vida personal también necesitamos prestar cierta atención y darles ciertas facilidades para que puedan llevar su vida de una forma integral y completa, sabiendo que al tener ciertas capacidades necesitan cierto tipo de facilidades, como ya se mencionaba, para poder llevar esto de forma completa. Ahora, bueno, para concluir, como hemos visto, pues nosotros hemos hablado de distintos puntos, desde lo último que hablamos acerca de testimonios que nos dicen que estas fundaciones realmente son útiles para el desarrollo de la persona que tiene alguna discapacidad intelectual, así como hemos hablado de las leyes que hay en México y también en contraste con algunos otros países que tienen estos, pues también hay este tipo de personas y este tipo de discapacidades, y pues también hemos hablado de algunos testimonios que incluso nos dicen que estas leyes a veces no se cumplen, que a veces el gobierno o la misma sociedad los rechaza. Pues esto con el fin de darles como un poco de introducción acerca de cómo las personas es que ven a los discapacitados y cómo es que los tratan. Y ahora bien, nosotros queremos también llevar como este rumbo de estas personas que tratan mal a los otros que tienen algunas discapacidades. Pues yo se los dejo como a su discreción, y pues podemos decir que nosotros valoramos el hecho de que hayan estas instituciones y el hecho de que hayan personas que se atrevan a buscar ayuda y que no solamente se jacten de sus propios recursos y de lo mismo que ellos puedan tener pues por ellos mismos, sino que también busquen alguna ayuda exterior, porque sí la hay ayuda, y es posible, sobre todo para los que tienen alguna discapacidad desde temprana edad, pues desarrollarse, integrarse en la sociedad, y como ya vemos también es una problemática pues a nivel país. Entonces, pues que se aprovechen este tipo de situaciones y que nosotros contribuyamos como servicio social a colaborar en esto cuando tenemos la oportunidad. Bueno, eso es todo, espero que les haya gustado, muchas gracias. Un aplauso para el